Alegría poder estar acá con los hermanos de Ituzaingó. Saludos de algunos hermanos de allá que sabían que venía. Y qué lindo es poder ver todos los progresos de un edificio. Recién tuvimos una azafata de lujo que nos llevó por las clases, cómo habían quedado, nos mostró un poquito ahí por la ventana del fondo. Y qué lindo, ¿no? No son las piedras vivas, que son ustedes, que es lo más importante, ¿verdad? Pero qué lindo es estar en un recinto que uno le va poniendo ese cariño, ese amor, porque lo dio el Señor y hay que cuidarlo, hay que conservarlo y si se puede en algo, mejorarlo. Gracias. Ya tiré un poco de agua, disculpen. Yo soy don agua, pero bueno. Bueno, como hizo referencia a quien nos acompañaba, Juliana es una de mis sobrinas nietas, de mi sobrino mayor, que está con toda su familia en los Estados Unidos. Y bueno, podrían estar orando por Juliana porque ella en su corazón tiene las misiones. Así que veremos lo que el Señor le muestra más adelante. Así que si en alguna reunión de oración se acuerdan, pueden orar para que el Señor le guíe bien en cuanto a qué va a hacer en adelante, ¿verdad? Bien. Vamos a estar leyendo en 2 de Timoteo, un capítulo muy conocido, el capítulo 2, algunos versículos y una parte de un versículo, para no hacer muy larga la lectura. Allí dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 3. Tú pues comparte las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que cumple el servicio militar se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Versículo 9 dice en una parte, Pablo aquí, en el cual sufro penalidades. Versículo 12, si sufrimos, también reinaremos con él. Versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No sé cuántos de ustedes reciben un devocional que manda el hermano Ken Russell, de Gallito. Ahí está, uno por lo menos. Tavo lo debes haber leído. Yo quiero empezar leyendo un pequeño devocional que es cortito, de algo que nos va a servir como introducción. Allí, ese día que lo leímos, hacía referencia al versículo que dice de 1 de Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, y en 2 de Timoteo decía, he peleado la buena batalla, el apóstol Pablo decía. Y ahora leo lo que decía en ese día el devocional. Sin importar cuál sea el costo, pelearemos en las playas, pelearemos en los campos de aterrizaje, pelearemos en las zonas rurales y urbanas, pelearemos en las montañas. Nunca nos rendiremos. Esto lo dijo Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, que hace poco pasaron una película acerca de él, muy ilustrativa, y que estaba esta frase allí por televisión. El cristiano no es un turista en el mundo que se dedica a admirarse y entrenarse. El cristiano es un peregrino, un extranjero y un soldado. Si te han dicho que la vida cristiana es para divertirse, te han engañado. Esa afirmación no se elaboró en el cielo, sino en el mismo infierno. El mensaje una y otra vez es pelea. Pelea la buena batalla de la fe. Fue el grito de batalla de Pablo a Timoteo, allí en 1 Timoteo 6. Y lo dijo porque él mismo, el apóstol Pablo, lo había hecho. He peleado la buena batalla. ¿Crees que el cristianismo es como viajar en un cómodo avión hacia el cielo? ¿Crees que la vida cristiana es estar entre nubes? Te mintieron. La vida cristiana se vive
en un campo de batalla. Pablo les decía a los hermanos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestes, allí en Efesios 6. Y lo decía porque él mismo lo hacía. Quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes. Eso está en Colosenses 2. La lucha, querido soldado de Cristo, no es dar dinero o el tiempo o las capacidades o la fama. No, significa estar dispuesto a dar la vida misma por el Señor. Pelea. Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que tu ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Eso está en Hebreos 12. Y también quise buscar algo más con respecto a un soldado y quiero leérselos. Los soldados romanos en la época del Señor Jesucristo tenían una vida muy singular. Allí dice que en los campamentos se mezclaban soldados experimentados con los recién llegados. En el estrato más bajo se encontraban los gregarius, que eran los soldados rasos y al luchar lo hacían como un rebaño. Se denominaba contuberium al grupo de 8 soldados romanos que formaban una especie de unidad. Convivían en la misma tienda, en el cuartel, y todos los días al levantarse llevaban a cabo una especie de desfile militar. Su vida era el adiestramiento. Su entrenamiento era muy riguroso. Ensayaban la guerra, practicaban con las armas, se preparaban en definitiva para el terreno de batalla. Su dieta era más bien austera. La cena era la comida principal y en ella se solía servir pan, verduras, sopas y cereales cocidos como avena. Los soldados romanos, además de preparar la lucha y practicar la guerra, colaboraban en el desarrollo de la colonización del imperio. Participaban en la ocupación de las ciudades, en su fundación, en la construcción de calzadas, acueductos o puentes, muchos de los cuales han llegado hasta nosotros. Leímos, ¿verdad?, que somos soldados del Señor. El soldado, en muchos aspectos, es como el atleta. Tiene que mantenerse en forma y practicar siempre una rutina o un entrenamiento. El soldado practica el adiestramiento para la batalla y el atleta practica para la competencia. Se abstiene de cosas que le podrían perjudicar para el desarrollo de la tarea que tiene que hacer. Hay ciertas cosas que no deben comer y otras que sí tienen que comer como ayuda para su estado físico. Entonces, vemos que la comparación que hace Pablo aquí sobre el creyente como soldado, también como atleta, después lo hace como labrador, pero como soldado y como atleta es impecable. Nosotros somos soldados, pero de Cristo. Y también tenemos el deber de entrenarnos, de prepararnos de acuerdo a la voluntad de aquel que nos tomó por soldados. ¿Y cómo debemos entrenar? Bueno, recuerdo que hace muchos años un hermano que era anciano de una iglesia nos visitó en la reunión de jóvenes y allí se dio un tema de los ancianos porque nosotros teníamos solamente un anciano que quedaba y que estaba muy enfermo. Y los jóvenes estábamos preocupados porque no se veía qué iba a pasar en el futuro. Y el hermano dijo a los jóvenes, prepárense todos como si fueran a ser ancianos, según lo que dice allí en Timoteo y Tito. Eso es entrenarse, prepararse. La preparación es muy importante, como también el servicio y el desarrollo del don o los dones que Dios nos ha dado. Como leímos recién, la vida cristiana se vive en el campo de batalla y la lucha es no contra cualquiera, no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales que son poderosas aunque no se ven
y que quieren derrotarnos, quieren que el mundo se pierda, quieren estorbar o intentan estorbar el plan de Dios. Y ahí estamos nosotros, o debemos estar, para batallar. Leímos en 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Toma poder de la gracia, allí está diciendo, que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, esforzarse en esa gracia es hacer todo lo posible de nuestra parte para ser como Cristo. Creo que la última vez que estuvimos aquí, algo mencionamos en otro pasaje de la Biblia. Pero esforzarse en la gracia es eso, hacer todo lo que está de parte nuestra para ser como Cristo. En el versículo 3 dice, comparte o participa de las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Penalidades. ¿Qué tema? ¿Quién quiere penar? ¿Quién quiere sufrir? Ninguno de nosotros, ¿verdad? Le gusta que así pase. Pero como soldados de Cristo, sabemos que en todos los aspectos de la vida del creyente la lucha es feroz. A veces no parece, pero la lucha es feroz. Y aunque no estamos como otros hermanos en países donde hay persecución, donde no se puede hablar del Señor, donde si hablas de Cristo o manifestás ser creyente podés ir preso, igual en otros aspectos vemos la persecución o ese intento del enemigo por tratar de derrotarnos. Muchas veces los obstáculos que tenemos como cristianos para servir a Cristo, que aparecen, ¿verdad? Esos obstáculos para hacer la voluntad del Señor, hace que encontremos esas penalidades. A veces puede ser una enfermedad, ¿verdad?, en la que pasamos, una pérdida, una situación laboral, familiar o tantas otras. Pero el Señor está allí para fortalecernos y seguir adelante en las dificultades que encontramos en el camino. A veces también, como decía Pablo, puede ser otra cosa, el pecado que mora en mí. Allí ya es diferente, es algo que está en nosotros y que debemos ponernos delante del Señor, porque eso impide avanzar, como leíamos, en nuestra carrera militar como soldados de Cristo. Pero para eso está el trono de la gracia, para que allí acudamos cuando hay algo por lo que con nuestras propias fuerzas no podemos vencer, no podemos solucionar, y vamos al trono de la gracia, porque allí está nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestra guía para poder salir adelante. En el versículo 4 leíamos, ninguno que cumple el servicio militar se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Esto es bien clarito, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra prioridad como hijos de Dios? Obedecer al Señor, ¿verdad? Agradarle, lo sabemos, más que sabemos. Por lo tanto, vivir el cristianismo es no como me parece, no a mi manera. Como cantaba Sinatra, ¿verdad? Yo tengo un amigo que me cuesta tanto hablar con él se ha apartado del Señor, ha vuelto a medias, y siempre está allí porque él vive un cristianismo a su manera. Pero hay que vivir nuestro cristianismo a la manera del Señor, que es la única. Y si me voy a enredar en algo que me ocupa o que ocupa el primer lugar en mi vida, estoy desobedeciendo a Dios. ¿Cuántas veces dejamos o anteponemos cosas que son lícitas de pronto, pero no convienen, se alteran o disminuyen nuestra militancia como hijos de Dios, como soldados de Cristo? No estamos militando de una manera adecuada. Por lo tanto, mi servicio, mi desarrollo, mi carrera va a estar alterada, ¿verdad? Va a estar alterado nuestra forma de vivir como cristianos y no vamos a estar bien preparados para la lucha la cual debemos vencer.
en 1 Corintios capítulo 14, dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Podemos estar dando un sonido incierto en el instrumento que tocamos. Si en un grupo musical o orquestal, cosa que no pasó aquí, pasara, ¿verdad?, distorsiona a todos, no se escucha bien. ¿Qué voy a decir de eso cuando hay maestros de música excelentes acá y lo entienden bien? Pero es así, y el versículo de la palabra lo dice bien claro. Si hay un sonido incierto, no vamos a entender qué es lo que tenemos que hacer. Antes se guiaban así los soldados, de acuerdo al sonido, digamos, de la trompeta, sabía si tenían que avanzar, retroceder, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, eso mismo nos puede pasar a nosotros y a la iglesia cuando enredamos en nuestra vida cosas que anteponemos al Señor y a su obra, y en lugar de prepararnos, de estar listos para la batalla con toda la armadura, nos ocupamos de esas otras cosas. Cuidado, porque a veces son pequeñeces que van creciendo y van haciendo lugar y sacando lugar que le corresponde al Señor. Ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor, dice en Filipenses capítulo 2, el versículo 12. Seguimos con el versículo 5 de Timoteo. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Qué significa legítimo o algunos sinónimos? Es ser genuino, es ser auténtico, es ser real, sin trampas. Eso es ser genuino. ¿Podemos hacer trampas? Le pregunto. ¿Podemos hacer trampas como cristianos? ¿Luchar falsamente o artificialmente, adulterando nuestra vida cristiana? ¿Podemos? Lamentablemente sí. No debemos. Eso sí, ¿verdad? No debemos, eso lo subrayamos. Pero lamentablemente sí, podemos. Si el atleta y el soldado no se preparó, si no hizo lo correcto antes de la lucha, ¿verdad?, siguió las instrucciones de su superior, nosotros la tenemos en la palabra de Dios, lo que Dios nos dice, desobedeció y actuó a su manera, como decíamos recién, seguramente el resultado no será la victoria. Si luchás legítimamente, recibís la corona. En aquellos tiempos los atletas que, por ejemplo, corrían o hacían otras disciplinas, después tenían una, nada más, coronita de laurel, ¿se acuerdan? Bueno, eso era lo que nos llegó en la historia, por lo menos. Y aunque nosotros no tenemos esa coronita de laurel y no perdemos la salvación, aunque nuestra vida cristiana no sea lo que Dios quiere para nosotros, no estemos luchando legítimamente, por la gracia de Dios no lo perdemos porque su amor es más grande y su gracia es más grande, aunque es así, perdemos el premio, el galardón. Dice en 2 de Juan 2, miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de vuestro trabajo, sino que reciban galardón, recompensa completa. Leíamos en el versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Dicen que a los uruguayos no les gusta esta palabra, trabajar. No sé si es así de verdad, pero cuesta a veces, ¿verdad? Nosotros, los cristianos, y lo sabemos muy bien, somos siervos de Cristo. Y ese siervo implica ser esclavo del Señor. Por lo tanto, no hay excusa para no trabajar. Recuerdo una vez que estábamos tratando de motivar acerca del servicio en la iglesia y también de desarrollar el don. Y cuando terminamos de hablar, una hermana mayor me hizo señas, me llamó y estaba llorando. Y me preocupó y le dije, ¿qué te pasa? Me dice, mirá, era muy viejita, yo la tuteaba porque la conocí hace tiempo. Dice, mirá, yo no puedo hacer nada físicamente ya, no me puedo casi mover.
estoy mal porque no puedo servir al Señor. Bueno, allí estuvimos hablando de otra manera que ella sí podía servir al Señor y se calmó. Pero una viejita, una anciana que no podía hacer nada, digamos físicamente o digamos visible, como ustedes quieran llamarlo, lloraba porque estaba en esa situación. Hoy en día es todo un tema el servicio a Dios. Hay hermanos que no solo, podríamos decir, no desarrollan su don, sino que son espectadores de los demás que sí trabajan para el Señor. Y lamentablemente, además a veces existen los desconformes, los que manifiestan su desacuerdo, que esto no le gusta, no hacen, pero no actúan. Que no pase así en la iglesia aquí, ¿verdad? Uno de nuestros ancianos contaba una anécdota que había un hermano que era un predicador que lo habían invitado a una iglesia y él tenía la costumbre cuando iba a una congregación, le preguntaba a los hermanos cómo funcionaba la iglesia, cómo eran los hermanos, si eran activos o no eran activos. Y el anciano de esa iglesia, o el pastor, no recuerdo, decía, bueno, acá los hermanos son 100% activos. Quedó tan contento este hermano, dice, sí, el 50% tira para adelante, el 50% tira para atrás. Bueno, esto es peor aún, ¿verdad? Y que no sea así entre nosotros. No podemos hacernos los desatendidos en el servicio para Dios y tener archivado un don que Dios nos ha dado. Eso es terrible, o los dones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Sin ejercerlos, sin dejar que la iglesia pueda ser edificada, como nos enseña la palabra de Dios y la obra del Señor por medio de los dones. Esfuérzate, sé diligente, pronto para servir, pronto para luchar por Cristo. Allí en el versículo 7 sigue diciendo, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y después habla en el versículo 9 que Él también sufre las penalidades y en el 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Ya tratamos, cuando hablamos recién en el versículo 3, de las penalidades. Y si realmente vivimos la vida cristiana como debe ser, seguramente sufriremos penalidades. Pero nos espera reinar con Cristo, como dice aquí en el versículo 12. El versículo 15 decía, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aprobado es competente, admitido. Acá también nosotros como estudiantes sabemos muy bien lo que ha sido aprobado o desaprobado y también como docentes se sabe muy bien, ¿verdad? Por ahí los hermanos que hacen docencia lo tienen muy claro. La idea bíblica de aprobado en este versículo que leímos es como poner en el horno o en un crisol, ¿verdad?, un metal y comprobar si ese metal es bueno, si ese metal es puro. En Génesis 23, que después lo pueden leer porque es interesante, después que muere Sara, Abraham quiere comprar un lugar donde ponerla. Al principio no sabía si se lo iban a cobrar o no, después vieron que sí. Entonces dice allí que Abraham se convino con Efrón y pesó a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Cuando aparece esto quiere decir que era plata de verdad, no era otro metal. Ese metal estaba aprobado. Lo contrario de aprobado es desaprobado o aplazado, ¿verdad? Y da un poco de vergüenza eso. No sé si ustedes perdieron algún examen alguna vez. Yo no sé por qué una vez perdí, no, alguna vez más perdí algún examen. Y dentro de las frustraciones también me daba un poco de vergüenza. Y también tenemos que tener cuidado porque aquí habla de usar bien la palabra de verdad. Los que exponen o los que tenemos que exponer la palabra de Dios no podemos ni agregar ni quitar algo. A veces podemos dar un parecer nuestro, pero debe dejarlo bien claro, porque la palabra de Dios no se puede cambiar
ni adulterar. Hay que usarla bien y de forma correcta. Es interesante, volviendo al principio del versículo, que en el griego no dice procura, dice pon diligencia. Y hay una diferencia entre lo que entendemos con procurar y poner. Procurar es algo así como, bueno, trata de ser diligente. Sin embargo, o hacer todo lo posible. Sin embargo, en el griego dice pon o poné diligencia. No trata, hacelo. Y de una forma rápida, de una forma con dedicación y urgencia. Al principio habíamos leído, esfuérzate en la gracia. También en el original dice, revístete de poder, porque la gracia de Dios es poder para cada uno de nosotros. Esforzarse en la gracia para un soldado cristiano es ser protagonista, es ser parte. No es estar con los brazos cruzados y ver lo que hacen los demás. Es ser diligente, es ser activo, es estar pronto, ¿verdad?, para la batalla, dedicado, trabajador, ferviente, que nos habla de ser apasionado y efusivo, ese que hierve, ¿verdad? En Romanos 12:1 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Acá podríamos decir, hirviendo en el espíritu, porque es lo que está diciendo. Y para esforzarse en la gracia y ser protagonista, me gustaría que veamos Lucas 9:23, algo que nos dice el Señor Jesucristo allí, ¿verdad? Y dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, si quiere seguirme, ¿verdad?, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y acá hay, digamos, tres aspectos o tres instrucciones muy importantes dadas por el Señor para caminar con Él, para ser su soldado, para ser su atleta, para ser su labrador. Negarse, tomar la cruz y seguirle. Bueno, de negarse a uno mismo ya lo estuvimos hablando de diferentes maneras, ¿verdad? Y si no nos negamos a nosotros mismos, ya sabemos que es imposible agradar a Dios, quien nos salvó y nos tomó por soldados. Y tomar por soldados habla de batallar, de salir a la lucha y de ganar almas, vidas para Él. Toma tu cruz. Aunque el Señor no había llegado al momento de la cruz, ¿verdad? Aunque Él sabía que iba a llegar, les dice a los que le escuchaban, toma tu cruz. Él ya sabía por lo que iba a pasar, ¿verdad? Y cuando los destinados a muerte le daban la cruz para cargarla, ya sabían lo que iba a pasar. Sabían que iban a ser torturados, sabían que allí iban a sufrir hasta que murieran, ¿verdad? Y seguramente su mente y su corazón, en su mente y en su corazón había una gran y pesada carga, pero había que hacerlo. Y lo tercero es, síguele. Seguir a Cristo. ¿Qué creyente no quiere seguir a Cristo? Seguramente, indudablemente, todos lo queremos, pero es imposible hacerlo sin pasar por las anteriores. Negarse a uno mismo y tomar nuestra cruz. Cargarla. En 2 Corintios 12:15 dice Pablo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Pablo sabía que batallando y luchando en la obra del Señor por los hermanos y por los perdidos, provocaba desgaste. Su salud y sus fuerzas disminuían.
se consumía, pero su amor por los demás era mayor. El soldado en la batalla sabe que no debe escatimar esfuerzos, ¿verdad? Acuérdense lo que le hicieron a Urías, ¿verdad? Para que fuera muerto. Se apartaron de él. Eso es algo así como escatimar esfuerzos. Sino debe ser diligente, debe ser arriesgado, debe ser esforzado, hirviendo para ganar la lucha. Nosotros cantamos una canción a veces, ustedes seguramente la han cantado, este es el momento para actuar, ¿no? En cada rincón, en cada lugar, nuestra patria necesita actitudes decididas de cristianos que se jueguen de verdad. Y todavía sigue diciendo, Jesucristo es la verdad, nuestra fe y nuestro compromiso. ¿Es así o es solamente algo que cantamos? Que sea así, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a estar preparados, entrenados, dispuestos para la lucha, para la batalla, como decíamos al principio, y siempre siguiéndole, sin olvidar a aquel que nos tomó por soldado, para servirle con todas nuestras fuerzas. Y quisiera leerles para terminar la exhortación que hace Judas en el capítulo 1, el versículo 3. Amados, tenía gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora me ha sido necesario escribirles animándoles a que luchen ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Luchen ardientemente por la fe. Que el Señor bendiga su palabra.